Luego de 13 intentos fallidos de diálogos entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, nuevamente retoman conversaciones, también impulsado por el gobierno de Estados Unidos de Joe Biden, quien decide pues aparentemente aliviar algunas sanciones administrativas contra Venezuela, pero hay una serie de discrepancias en medio de todo este tema político. Bienvenidos sean todos a Cara a Cara. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy con nuestro invitado, profesor Gabriel Reyes, analista político. Bienvenido, Gabriel, gracias por aceptar la invitación. Gracias. ¿Qué le depara a Venezuela con esta situación política en medio de un supuesto levantamiento de sanciones administrativas, una oposición que vuelve otra vez a las negociaciones con la administración de Nicolás Maduro, otro intento más? Bueno, yo creo que hay que saber discernir entre lo que significa este nuevo llamado a negociación, que se corresponde, como tú bien has planteado en la introducción, un nuevo proceso de ceder, un nuevo proceso donde las partes están dispuestas a entender que solamente puede existir una negociación efectiva cuando existe una concesión de ambas partes. Pareciera que el gobierno de Venezuela ha concedido la oportunidad de retomar la mesa de negociación como una vía para lograr las elecciones libres en el 2024. Y también ha conseguido el gobierno de Venezuela que se trabaje, que se gestione sobre las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Aquí debemos ser muy cuidadosos porque hay sanciones que son al país, hay sanciones que son personales, hay sanciones que son corporativas y hay que entender qué sanciones son las que se han levantado, cuál es la expectativa del gobierno venezolano para ese levantamiento de sanciones y cuál ha sido la respuesta del gobierno de Estados Unidos ante este planteamiento. Lo que sí hay que estar claro es que estamos en las primeras de cambio, todavía no se han liberado todas las sanciones, de hecho solamente se ha liberado y de forma no muy clara, porque veíamos las declaraciones de la Secretaría de Energía de Estados Unidos que el crudo venezolano no podía ser exportado, comercializado, al igual que el de Rusia. Parecía que este veto de comercialización todavía existía, sin embargo parece que ya es un hecho que Chevron va a poder operar libremente en los campos de cara a la comercialización de nuestros productos. ¿Cómo se dirime este proceso? Creo que estamos recién comenzando un evento que puede ser incluso más largo que los otros procesos de negociación, toda vez que existen motivadores externos que no sucedían anteriormente, como es la crisis acaecida luego de la invasión de Rusia al territorio ucraniano. Pareciera que la geopolítica está influyendo, la liberación de las sanciones a Cuba con el tema de los viajes aéreos forma parte de este contexto, habida cuenta que si Venezuela ha jugado cerca de los intereses rusos cubanos, no se explicaba cómo estaba en un proceso de negociación unilateral con los Estados Unidos. Bueno, precisamente como parte de ese proceso, no solamente hemos sido beneficiados, digamos, el gobierno de Venezuela logrando la liberación de esta prohibición de explotación y comercialización de nuestro petróleo, sino que Cuba, digamos, dentro del esquema, también recibe el tema de las remesas y el de los viajes aéreos. Profesor, pero ¿qué lo diferencia? Y eso se lo pregunto a todos los analistas. ¿Cuál es la diferencia de este proceso de negociaciones a los 13 anteriores? ¿Qué garantías hay de que la administración de Nicolás Maduro no vaya a patear la mesa? Porque Jorge Rodríguez, que es el portavoz de la delegación de Maduro, ya dijo que Alex Saab se tiene que sentar en la mesa porque él es el diplomático que los va a representar y él está preso en los Estados Unidos por un delito o por lo menos se está investigando. Entonces eso es un motivo como el anterior para patear la mesa de diálogo nuevamente. Entonces, ¿qué garantía hay de que esto sea distinto y no sea el número 14 fallido? Siempre será posible que existan elementos disruptivos en la negociación. El caso de Alex Saab es un caso que merece un análisis un poco más profundo porque no es una medida administrativa la que le impide a ese ciudadano formar parte del equipo al que parece que lo convocan. Es una medida judicial. Y en un país como Estados Unidos, donde existe una división de los poderes bien marcada, no creo que sea tan sencillo por la vía administrativa del Ejecutivo lograr que el Poder Judicial de alguna forma, digamos, entre a formar parte de Estados Unidos, entre a formar parte de este esquema
de negociación. De todas maneras, como tú has planteado, nada nos puede decir que no venga una negociación 15, 16 o 22. Lo que tenemos es que prepararnos para algo que puede ser largo en el sentido de que existe al menos la intención de un entendimiento, pareciera en una imagen recogida y divulgada por ambos personajes en el apretón de manos entre Rodríguez y Blight, que sí existe, digamos, esa voluntad, más allá de que si se siente Saab o no, de iniciar ese diálogo, y en la medida en la que Estados Unidos le demuestre a la administración de Maduro que la propuesta de levantamiento de sanciones se concreta, en esa medida yo creo que este proceso irá arrojando resultados que al final no deberían ser otros que la convocatoria de un proceso electoral que nos permita no solamente votar, sino elegir. Sí. Bueno, 2024 tiene que haber elecciones presidenciales porque así lo establece la ley, ¿no? O la Constitución. Pero cuando se llama un proceso de elecciones libres, se piden garantías suficientes para que no solamente se vote, sino que el resultado refleje la voluntad de las mayorías y, por supuesto, la materialización de ese deseo colectivo, como buen ejercicio democrático. Hay algo que me llama muchísimo la atención y quiero retroceder un poquito para aclararlo brevemente, y es que en ese levantamiento de sanciones se hablaban de políticas también, pero hay algo que me hace ruido y es quitarle las sanciones que tenía Eric Malpica Flores, sobrino también de la esposa de Nicolás Maduro, la primera dama, la primera combatiente, como la llaman. Entonces, él era funcionario de PDVSA. ¿Por qué eso lo hacen? ¿Por qué sale a relucir ese nombre? En un proceso de negociación como este, son muchas las variables y los nombres que están sobre la mesa. En una oportunidad, claro, son intercambios, ¿no? En una oportunidad me preguntaban por qué habían liberado a dos de los señores de Circo y no a los 6, y por qué a esos 2 y no a los otros 4. Bueno, yo creo que hay una dinámica. Ficha de negociación. Hay una dinámica, en la negociación hay una dinámica, y como producto de este proceso, bueno, surgen nombres y surgen concesiones. El hecho es que efectivamente pienso que este proceso va a dar mucho de qué hablar en la medida en la que ambas partes estén dispuestas a ceder. Yo creo que hemos llegado a la jornada 14 porque el juego se ha trancado muy temprano. Siempre ha existido algún elemento disruptivo que ha impedido el transcurrir de este proceso hacia un final feliz. No quisiera ser yo quien adelante cómo va a ser el final de esta negociación, pero sí creo que las condiciones están dadas para que, sobre todo por la presión externa, este proceso, si va a ser interrumpido, sea más cuidadoso en su interrupción. ¿Y cómo va a ser la oposición? Porque vemos una oposición muy extremadamente fracturada, y de hecho recientemente se vieron diferentes rostros en el Parlamento Europeo, que estuvo presente vía online pues María Corina Machado, Enrique Capriles, Juan Guaidó, Leopoldo López, cada uno con una posición distinta de lo que está pasando en el país y de lo que, claro, sí, hay que ir a elecciones, pero libres, justas, verificables, etcétera. Pero está María Corina que no cree y dice, ¿cómo vamos a ir a un proceso electoral con el mismo Consejo Nacional Electoral, con la misma gente, con las mismas cosas? Entonces, ¿cómo está la oposición y cuáles son los retos que deben enfrentar para que el diálogo también no se caiga por ese lado, ¿no? Porque no es toda la oposición la que está yendo a dialogar. Mire, creo que este es tema para un programa completo y hasta para 2, pero te puedo decir muy brevemente que para nadie es un secreto que en Venezuela existen varias oposiciones, entre comillas. Más que antes. Más que antes. La fragmentación opositora a nivel de dirigencia política es muy grande, a pesar de que pareciera que los opositores en Venezuela, que cuantitativamente los estudios de opinión revelan que son una gran mayoría, no terminan de contar con un liderazgo suficiente, con un discurso esperanzador y sobre todo con un término que yo creo que es la clave para el 2024, que es confianza. Hay que recuperar esa confianza, que no solamente son las intenciones, no es solamente cambiarle el nombre de la etiqueta, ya no es la mesa de la unidad, ahora es plataforma, lo que sea. El tema no es nominal, no es cambiar a Ramón Guillermo Aveledo por Barbosa, no, el tema va mucho más allá. El pueblo venezolano necesita y exige retomar la confianza en una dirigencia que no venga solamente con promesas, que el planteamiento no sea que llegue yo para que el otro salga. ¿Y eso lo ve en este momento? Bueno, yo creo que ese es el reto que ellos tienen,
porque realmente los estudios de opinión, lo que yo piense u opine, no es vinculante, pero los estudios de opinión parecieran indicar que esa confianza se ha perdido de forma mayoritaria, de manera que el trabajo es arduo, porque si todo este proceso externo se está haciendo para llamar a unas elecciones y hay concesiones para llamar a estas elecciones y estas elecciones terminan siendo libres con unas condiciones justas, pero no existe un entendimiento del lado de la oposición, se habrá perdido una gran oportunidad en la historia, se habrá perdido una gran oportunidad en la historia para rectificar cualquier error que haya que rectificar. Para finalizar, profesor, ¿qué le dice a los venezolanos que todos los domingos ven cara a cara esperando aclarar un poco esas dudas que tienen en cuanto a política? Que yo sé que toda la gente está cansada de la política, pero bueno, esto es un espacio precisamente para eso, para tocar los temas relevantes, y esto es un tema importante. Yo creo que es la oportunidad, Mildred, para que el venezolano se reencuentre con un concepto ya perdido, que es el concepto de ciudadanía. No somos habitantes, somos ciudadanos. Ser ciudadano implica ejercer una serie de derechos que hemos perdido. La importancia de esta negociación puede derivar en los primeros pasos para recuperar esa ciudadanía. De manera que más allá de los rostros que estamos viendo en primera instancia, tenemos que trabajar pensando que este proceso solo puede ser posible si la mayoría de los venezolanos entendemos que solamente existe oposición si hay un proyecto de país compartido, si hay una visión única y una agenda única que no corresponde ni a los liderazgos ni a los partidos, sino a Venezuela. Profesor, muchísimas gracias por acompañarme, por compartir sus conocimientos y opiniones con nosotros, amigos de Impacto Venezuela. Gracias a ustedes también por la sintonía todos los domingos aquí en su programa Cara a Cara. Recuerden además que tenemos disponibles para ustedes una plataforma en la web www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Soy Mildred Manrique, nos vemos en una próxima entrega.